Muy buena gente y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Residence of Gaming. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, gente? ¿Cómo vais? Espero que estéis muy bien. Yo me encuentro estupendamente bien y en este vídeo hablaremos por segunda vez sobre este caso de Dani Alves. Y es que ya hablé una primera vez sobre este tema cuando vimos la sentencia de este caso y vimos cómo, por ejemplo, la denunciante pues decía no haber practicado una felación a Dani Alves y en el informe, lo que son las pruebas y tal, pues resulta que tenía semen de Dani Alves en su boca, ¿vale? Ya por ejemplo ahí hemos visto cómo esta chica mintió y bajo mi punto de vista todo esto se trata de una denuncia falsa. ¿Vale? Una denuncia falsa por la cual Dani Alves pues, ha pasado 1 año y 4 meses aproximadamente en prisión. El caso es que en estos últimos días Dani Alves ha sido absuelto de esta supuesta violinización y la cosa es que otros jugadores, por desgracia, han sufrido esta clase de situaciones, como por ejemplo Mbappé no hace muchos meses, el caso de Teo Hernández también, o bueno, directamente lo de Neymar, que a mí me sorprende que siendo la presunción de inocencia un derecho constitucional, una persona, en este caso un hombre, tenga que probar su inocencia cuando precisamente lo que debería de ocurrir es que cuando una persona denuncia a otra tiene que demostrar la culpabilidad de la persona a la que se denuncia. Y en el caso de Neymar, si no llega a ser porque había cámara en el hotel donde estaba con las chicas, las cosas hubiesen sido muy diferentes. La reacción a la solución de Dani Alves, que ojo, todavía no es definitivo porque el caso pues, se supone que la Fiscalía lo va a recurrir ante el Tribunal Supremo porque esta sentencia procede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues bueno, ha habido una serie de reacciones y han sido muy variadas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a las desquiciadas de las feministas que cada día están peor de la cabeza. Y de hecho aquí vemos, por ejemplo, qué maravilloso regalo nos hacen el Día del Padre o el Día de San José, como queráis llamarlo. Y bueno, vamos a ver aquí a esta tipeja en primer lugar, que ya sabéis que en su momento, junto con Jorge Javier Vázquez, se cargó el programa de Sálvame y realmente se lo cargaron ellos. Es verdad que el formato ya estaba un poquito desgastado, pero más o menos funcionaba, aunque sea por inercia, pero estos dos, dando la clase de mensajes políticos que daban en ese programa, pues contribuyeron en un, para mí, 70-80% a cargarse directamente Sálvame. Bien, vamos a escucharla para que veáis cómo yo siempre os digo, el feminismo tiene una base real, ¿vale? Pero luego todo lo que hay alrededor de esa base real es absolutamente irreal, ¿vale? Y vamos a escuchar a esta tipa, veréis. Del padre ni el día de la persona especial, ¿no? Y no es algo que a nosotros, a mí como madre, me hayan planteado, pero yo estoy muy contenta de que sea así. Estoy muy contenta que sea así porque hay, efectivamente, en la clase de mi hija hay un niño que no tiene papá, que falleció hace varios años, mi padre falleció hace 30, ¿no? Pero yo creo que no pasa nada, porque pensemos en las minorías. No pasa nada porque pensemos en esos niños y en esas niñas que a lo mejor no tienen padre porque ha fallecido o no tienen padre porque tienen dos madres. Entonces, ¿a quién molesta? ¿A quién molesta? ¿A quién hiere, ¿no? El que protejamos a esos niños y a esas niñas que no... Bien, como veis, está proponiendo que no se celebre el Día del Padre porque hay niños que no tienen padre. Bien, aquí, como le dice muy basado algunos comentarios, dice, hay que cancelar el Día de los Enamorados en solidaridad con los rancios o el Día del Pilar por las que no se llaman Pilar. Ya que estamos, sí. Bien, para que veáis que en su grado más radical el feminismo, pues en fin, ya sabéis, pedo, y toda esta ideología de género, pues aquí tenemos cómo se propone por parte del PSOE en Ibiza, en fin, es que mejor que lo escuchéis, es una burrada.
¿vale? Tápense los oídos, por favor. Los niños entre 0 y 4 años deben aprender sobre la masturbación, desarrollar un interés en su propio cuerpo y el de los demás. Los niños entre 4 y 6 años deben aprender sobre la masturbación, ser alentados y expresar sus necesidades y deseos sexuales. Los niños entre 6 y 9 años deben aprender sobre las relaciones sexuales, la pornografía en línea, tener un amor secreto, un niño de entre 6 y 9 años, y sobre la estimulación y autoestimulación. Y los niños entre 9 y 12 años deben tener su primera experiencia sexual y aprender el uso de la pornografía en línea. Sexualizar a los niños es parte de la ONU y, por supuesto, es parte de los objetivos de la Agenda Sostenible de la Agenda 2030. Y ustedes están avanzando con esto sin tener ningún freno. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Los niños pequeños son seres sexuales que deben tener parejas sexuales y comenzar el sexo lo antes posible. Las escuelas deben preparar a los niños para tener parejas sexuales. Por esta razón, los jardines de infancia y las escuelas primarias deben enseñar a los niños a desarrollar la lujuria y el deseo sexual, aprender la masturbación, construir relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, usar la pornografía en línea y aprender diferentes técnicas sexuales como el sexo oral. Se trata de un resumen limitado de las directrices oficiales emitidas por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a las autoridades y comunidades educativas de todo el mundo. Señoras del Partido Socialista, sé que se los ponen ustedes los pelos de punta al escucharme, pero es que esto no lo digo yo. Es la guía oficial para las escuelas primarias de todo el mundo. Se instruye a los educadores a enseñar a que diseñen los niños pequeños en los colegios a partir de los 5 años. La señora Antonia dice que no adoctrinan a los niños sexualmente ni en los colegios ni en las escuelas. Lo dice la ONU y la OMS. Y la señora Montero, que tampoco estaba muy desviada del asunto, que ya se leyó el informe antes de ella, ya sabía lo que decía. No se preocupen, que no se le ha ido la bola. El informe de evidencia revela que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas están sexualizando a todos los niños pequeños en la educación primaria de todo el mundo y en las instituciones. Tendría que dar vergüenza o, por favor, léense los programas que están ustedes firmando. Votaremos en contra. Bueno, pues como veis, luego las feministas y toda esta gente del género, ya sabéis, de la banderita y tal, no quieren que después en los comentarios vienen a quejarse y que digamos que hablemos de pedo cuando nos referimos a toda esta gente, ¿no? A todos estos colectivos. Bien, pues flaco favor estáis apoyando esta clase de basura, ¿vale? Y por supuesto, fijaos los organismos como siempre, la ONU y la OMS, que son chiringuitos de degenerados para hacer con el dinero auténticas burradas, con dinero de todos. Y bueno, las feministas, ya hablando de todos estos temas de Dani Alves y tal, siempre se acogen a este tema de lo que es la conferencia esta de Estambul, donde se acordó todo lo que es tratar estos temas de la violencia o de la opresión contra la mujer. No es casualidad que se celebrase en Estambul este congreso, a partir del cual salió, como por ejemplo en España, la ley de violencia de género. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí la interpretaron esta ley como les dio la gana, ¿vale? Y como ya os digo, no es casualidad que ese congreso se celebrase en Estambul, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el 95% de las personas de Turquía pues se declaran como, ya sabéis, esta religión de la paz y el amor, la religión de los antijamones, ¿vale? Y claro, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hasta hace unos días en Arabia no se podía, una mujer no podía conducir un coche. Ahora sí, ¿vale? Desde hace unos días quiero que sepáis que en Arabia las mujeres ya podéis conducir un coche. Y de hecho, fijaos, vamos a ver, para que entendáis todo esto del Congreso de Estambul, vais a ver por qué. Aquí tenemos a este señor, a este antijamones, que nos va a explicar qué es lo que deben ver las mujeres. وی دغه آیات چې کله راغی صحابیاتو به د ځان باندې څادر دومره راواچاو د یوه سترګه به یې پټه کړې وه صرف د یوه سترګه به یې ښکاره کېدله د نظر دپاره چې په هغې باندې به ګرځېدل نو دا زموږ دپاره شریعت دی نو Vale, pues como veis,
aquí por ejemplo en Afganistán vemos cómo las mujeres se van a tener que tapar aparte de llevar el burka, se van a tener que tapar uno de los ojos. Es decir, que solo van a ver con un ojo, ¿vale? A partir de ahora en la calle. Pero esto a las feministas no les interesa. Y de esto las feministas no van a hablar. Y bueno, ahora, como ya os digo, veremos el caso de Dani Alves y, por supuesto, vamos a ver todas las reacciones de todas estas desquiciadas, de todas estas taradas. Y nada, gente, antes de tratar este caso, espero que os guste este vídeo, que le deis un pedazo de like y que os suscribáis a este canal para más contenido así. Y antes de tratar este caso de Dani Alves, veremos la intro del canal y el anuncio de Instant Gaming. Si en videojuegos quieres ahorrar, en Instant Gaming deberás comprar. Nenes, tenéis el enlace de Instant Gaming ahí abajo por si queréis comprar vuestro videojuego más barato y apoyarme. Bueno, gente, pues ya estamos aquí listos para tratar este tema y en primer lugar, experto en igualdad nos va a explicar rápidamente qué es lo que ha pasado con Dani Alves. ¿Por qué Dani Alves ha salido absuelto? La acusación a Dani Alves venía fundamentada únicamente en el testimonio de la denunciante, la cual decía que él la había forzado en el baño de la discoteca, mientras que Alves, si bien al principio para proteger su matrimonio negó haber tenido relaciones con ella, finalmente dijo que sí las tuvo, pero que fueron consentidas. Las cámaras de seguridad demostraron que la denunciante mintió en cómo se desarrollaron los hechos, pero los jueces de la audiencia provincial consideraron que aunque el testimonio era falso en la parte que podíamos comprobar, eso no quiere decir que la parte que no podíamos comprobar porque no había cámaras también lo fuera, y basándose en esto optaron por condenar a Alves a 4 años y medio de cárcel. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que condenar a un acusado basándose en un testimonio que sabemos que es falso va en contra de la presunción de inocencia y por eso lo han absuelto. Vale, es decir, así de manera rápida, la audiencia provincial ha usado como prueba el testimonio de la chica, a pesar de que lo que son las pruebas periciales que le han practicado y tal, no son suficientes o directamente no coinciden con lo que cuenta la chica. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues, ha decidido que el testimonio no es válido como prueba, sino que prima lo que es la presunción de inocencia, que es directamente lo que nos dice la Constitución española, y han decidido absolver a Dani Alves. Bien, aquí hay personas que no se enteran de todo este tema y directamente esta tipa dice: Alves dio 5 versiones, negó conocer a la víctima, no sé quién es esa señorita, solo coincidió con ella, yo no la toqué, ella fue directa a mí, ella tenía una conducta sexualizada y después usó como atenuante que había bebido, pero el testimonio no fiable es el de la víctima. Bien, como ya sabéis, hice un vídeo en el que ya leímos la sentencia de Dani Alves y también esa supuesta víctima mintió a la hora de dar sus testimonios y tal, ¿vale? Pero aquí eso no lo tienen en cuenta, solo hablan de las mentiras de Dani Alves, que como bien ha dicho experto en igualdad, eran para salvar su matrimonio, porque evidentemente era una infidelidad hacia su esposa. Bien, el caso es que quienes juzgaron todo esto y decidieron absolver a Dani Alves, como bien dice aquí, de los 4 magistrados que han absuelto a Dani Alves, 3 son mujeres. De esas 3 mujeres, 2 son progresistas. De hecho, una de ellas es de Jueces y Juezas para la Democracia. ¿Por qué no hay una sola jueza en esta viñeta? ¿Se caería el relato? Bien, esto es de Pablo Fernández, que ya sabéis que es una aliada de Podemos y es portavoz de este partido político, si mal no recuerdo. El caso es que en las noticias me hizo mucha gracia que presentasen como inclusivo el hecho de que todo este tribunal, todos estos magistrados, 3 de ellos fuesen mujeres y un hombre, ¿no? 3 mujeres y un hombre. El caso es que lo que hacen es dejar en peor lugar todavía a la denunciante, ¿no? Y es que, como estáis viendo, pues 3 mujeres y un hombre no se han creído en su mayoría el testimonio de la denunciante. Y como veis, no solo eso, sino que de las 3 mujeres, 2 son progresistas. Y no solo eso, sino que es que una de ellas es de Jueces y Juezas para la Democracia. O sea, es decir, que ni siquiera
Las personas más progresistas se creen la versión de la denunciante, para que os hagáis una idea. Y bueno, vamos a ver las reacciones de las feministas, vamos a ver a distintas personas reaccionando a esto. En primer lugar, a la jefa de este chiringuito, que ya sabéis que es el Ministerio de Igualdad, a esta ministra, que nos va a explicar cómo se siente al haber conocido la solución de Dani Alves. Es verdad que no es una sentencia firme, que cabe recurso y que probablemente tengamos que esperar a la firmeza de la sentencia. Pero en todo caso, yo sí que diría que la LOGILS es una ley que pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento. Y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres. No se puede estar cuestionando la veracidad de lo que expresan en juicio. Creo que esto ya ha pasado a la historia. La ley respeta, protege y avala lo que una mujer está diciendo como veraz. Y por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta que la ley ha cambiado, ese consentimiento es a tener en cuenta y que lamentablemente podemos estar dando un mal mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de este país. Ellas tienen que poder denunciar, tienen que denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y que es avalada por la ley. Yo creo que en ese sentido creo que hay que hacer una reflexión también como sociedad y que el Poder Judicial tiene que hacer una reflexión. Porque efectivamente esta sociedad española ha avanzado, es una sociedad que entiende la igualdad, que acepta la igualdad, que democráticamente avala la igualdad. Creo que no se puede estar permanentemente cuestionando la voz y la palabra de las mujeres. Vamos a ver, no. Aquí me está haciendo un acto de demagogia barata esta tipa y no. Lo que ocurre es que las leyes que hay actualmente en España, que ya os digo que actualmente hay más de 510 normas, donde hay privilegios por parte de las mujeres sobre los hombres, lo que ocasiona es que hayan recompensas muy jugosas para estas mujeres que denuncian a cualquier hombre por cualquier cosa, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, tendríamos el haber recibido una indemnización o el cobrar un subsidio por ser víctima de violencia de género, ¿vale? Que también. Y, por supuesto, la posibilidad de destruirle directamente la vida a un hombre, o lo que es, en este caso, su carrera futbolística, porque si mal no recuerdo, Dani Alves todavía seguía jugando en México cuando le pasó todo esto, ¿vale? Y bueno, sin tener en cuenta que Dani Alves es el jugador de la historia del fútbol con más títulos, ¿no? Que más campeonatos, que más ligas, que más copas ha ganado en la historia del fútbol con sus distintos clubes, ¿no? Con sus respectivos clubes, con el Sevilla, con el Barcelona, con la selección de Brasil, en fin, en los distintos clubes en los que ha estado. Bien, y ahora vamos a escuchar a esta inútil, porque es que no tiene otro nombre, esta es una pedazo de inútil con todas las letras, es la peor política que ha habido en la historia de la humanidad, y vamos a ver cómo berrea directamente por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vamos a escucharla, esta inútil. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hoy absuelve a Dani Alves en un caso de agresión sexual, básicamente situando de nuevo la responsabilidad en la víctima, diciendo que la víctima no es creíble, es decir, las mujeres mentirosas otra vez como relato de la justicia patriarcal, y obviando el hecho de si hubo o no consentimiento en la relación sexual, que es lo único que debería ser importante para determinar si ha habido agresión sexual, es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal, que desprotege a las víctimas, que revictimiza y que mantiene, como dice Naciones Unidas, la cultura de la impunidad de los agresores. Y es que sí, es Naciones Unidas, a través de su Recomendación General 33 del Comité CEDAW, quien nos recuerda a España que, mirad... El CEDAW, que por cierto es un enorme chiringuito
donde se pone, en fin, todo este dinero público para financiar todas estas leyes y todas estas porquerías que se hacen a lo largo del mundo. Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial pueden impedir el acceso a la justicia y que eso afecta particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Y dice también, miradlo por aquí, que con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. Mirad lo que dice justo después. Esos estereotipos machistas pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa, y dice que eso tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. Y luego les tenemos que aguantar todos los días diciendo que las feministas hemos ido demasiado lejos o que las mujeres con denuncias estamos destruyendo la vida de hombres inocentes, cuando en realidad lo que pasa es que hay muchos hombres que, a pesar de ser agresores, mantienen su impunidad y sus posiciones de poder, entre otras cosas, debido a la existencia de una justicia patriarcal que desprotege a las víctimas y garantiza esa cultura de impunidad para los agresores. Y encima después nos dicen que si de verdad hemos sufrido una agresión sexual, denunciemos en la policía o en el juzgado, porque esa es la única forma de ser creíbles. Pues una y mil veces, por mucho que cuestionen nuestro derecho a la libertad sexual, hay que volver a decirles que solo sí es sí. Bueno, como veis, repite como un papagayo su panfleto, su basura de ley, que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y bueno, ella da una información sesgada y omite que, por ejemplo, la ONU también habla sobre el tema de la presunción de inocencia, de cómo es un derecho fundamental para cualquier persona, ¿vale? De cómo... Pero bueno, eso a ella veo que no le interesa. Y bueno, aquí tenemos a nuestra amiga la Chiqui, que a partir de ahora ya no será María Jesús Montero, ya será María Jesús Mopongo. Vamos a escucharla porque la verdad es que esto es una maravilla, ¿eh? Partido Mopongo. Mopongo. A todos. Mopongo. Subida de pensiones. Mopongo. Mopongo. Transporte gratuito. Mopongo. Qué lamentable. Que haya una capacidad... Estáis viendo a las dos mujeres de aquí atrás, ¿no? Es que, fijaos, cuando dice lo de Mopongo, fijaos, atentos. De pensiones. Mopongo. Mopongo. Transporte gratuito. Mopongo. Bueno, que otra inútil, una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional. Mopongo. Mopongo. Simple y llanamente porque no aceptan los resultados democráticos del pueblo que decidió el 23 de julio que sí, que con todas las dificultades, sudando la camiseta cada día, era un gobierno progresista el que se tenía que poner al frente de España. No lo asimilan. Bueno, pues como veis, a partir de ahora es María Jesús Mopongo, que bueno, Mopongo realmente son los que coláis aquí en España, vamos, cruzando el océano y todo esto, ¿no? Coláis a los mopongos. Y bueno... la cosa es que vamos a ver también cómo, por ejemplo, bueno, aquí lo explica lo que es la hipocresía y lo que es la caradura de esta persona. Además que os voy a explicar una cosa. Lo de Dani Alves al final es el testimonio de la denunciante, o sea, la palabra de la denunciante contra la palabra de Dani Alves, ¿vale? Pero de María Jesús, de Mopongo, tengo algo muy importante que decirle. Y es que, mira, Dani Alves... puede ser un agresor o no. No se sabe, ¿vale? Pero lo que sí sabemos de ti es que tú eras del caso ERE, ¿vale? Tú eras del caso ERE, de aquí de Andalucía. Y que prescribió todas las burradas que hiciste y todo el dinero que te llevaste y que por eso no se te ha podido meter donde tendrías que estar. ¿Vale? En Villacandao. Bien, pues tú, a diferencia de Dani Alves puede serlo o no, pero tú, solo porque prescribió tu caso, pero a pesar de ello, tú sí eres una delincuente,
¿vale? Bien, el caso es que, como veis, no es el qué, sino el quién. Posteriormente, unos doritos más tarde, la Mopongo resulta que publica un tuit y dice: no voy a aceptar lesiones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo. Bueno, yo, lo mismo que a Irene Montero, pues también le digo que nunca calientes lo que no te vaya a comer. Bien. Y hay que ser un poquito más responsable con las cosas que hacemos, tanto dentro de nuestras casas como fuera de ellas. Bien, de hecho, ha habido las declaraciones que dio esta tipa indignándose, ¿vale?, sobre todo este caso de Dani Alves. Pues resulta que los jueces y tal se han manifestado emitiendo un comunicado en el cual, pues como veis, rechazan directamente todo lo que ha dicho la Mopongo. Bien, aquí vamos a ver precisamente a Ana Rosa hablando sobre lo que han dicho tanto la del chiringuito del Ministerio de Igualdad como la Mopongo. Venga, vamos a escucharla. Comienza la campaña de Hacienda y la ministra Montero ha abierto una casilla nueva para que desgrave la presunción de inocencia. Desde tiempos del derecho romano, el indubio pro reo es un pilar básico de las garantías procesales. Para María Jesús Montero, la presunción de inocencia es una vergüenza. El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia. España firmó esta declaración el 24 de noviembre de 1977. Tras 40 años de dictadura y opresión de las libertades civiles, en nuestro país se dejaron de hacer juicios sumarísimos. Bien, pues esta lo que quieren es que volvamos a los palos y las piedras, ¿no? Porque se supone que este principio de presunción de inocencia, como veis, es algo que se lleva haciendo desde el derecho romano y ahora por lo que se ve, pues no les vale, porque como ya sabéis, no es el quién, o sea, no es el qué, sino el quién. La Constitución también recoge en su artículo 24.2 la presunción de inocencia. Totalmente. La ministra Ana Redondo pontifica que no se puede cuestionar la voz de las denunciantes, por lo que no hacen falta juicios ni pruebas, solo un auto de fe que condene sin evidencias. La ministra de Igualdad anula el principio de igualdad por sexo. El tribunal que ha juzgado el caso Alves está formado por mujeres progresistas y un hombre. Y en ningún caso dicen que la presunta víctima no fuera agredida, sino que no hay pruebas para una condena. ¿Qué pasaría si eliminamos la presunción de inocencia e imputados como la mujer del presidente, el hermano del presidente, el exministro del presidente, el fiscal general del presidente? Según María Jesús Montero, pedirá disculpas por lo que ha perdido, pues ya saben ustedes. Yo creo que todo esto tiene relación con el cansancio. No hay horas en el día para ser vicepresidenta de lunes a jueves, ministra de Hacienda los viernes, firmando 97 subidas de impuestos, candidata por Andalucía el fin de semana, diputada los miércoles haciendo oposición a la oposición con gestos desde el escaño, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía en horas libres. Como siga así, Yolanda Díaz va a tener que hacer una inspección de trabajo al PSOE porque es ilegal trabajar tantas horas extra. Presuntamente, claro. Siempre, presuntamente. Bueno, como veis, Ana Rosa acaba de destruir directamente a la Mopongo. Y bueno, vamos a ver otra reacción. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jordi Wild sobre lo que dijo Mopongo. Y vamos a escucharlo. Sale ayer la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, no te enfades con Hacienda, María Jesús Montero, que dijo, o sea, literalmente, sí, qué que vergüenza. era una vergüenza, sí. Para mí es muy grave. Es más grave esto que todo el caso Alves, ¿eh? Sí. Dijo lo siguiente: qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. En cualquier otro país, o tendría que ser así, en cualquier otro país, que una vicepresidente diga
que está por delante el testimonio, fundado o infundado, de una persona por ser mujer, que la presunción de inocencia, que en cualquier Estado de Derecho es fundamental, me parece aterrador, aberrante. Totalmente. Una vergüenza, y que en cualquier otro país esa persona tendría que dimitir, o al menos replantearse muy seriamente su cargo, porque estamos hablando de algo denunciada. Que es el fundamento de nuestra sociedad, la presunción de inocencia. Yo no... Aquí ha dicho alguien, debería de ser denunciada, y yo realmente, si fuese Dani Alves, hombre, yo denunciaría a todos los que hemos visto por aquí en estos vídeos, a todas estas ministras, a influencers que vamos a ver a continuación. Toda esa gente debería de ser denunciada por Dani Alves, ¿vale? Sobre todo, bueno, todavía tiene pendiente lo del Tribunal Supremo, pero yo creo que si el Tribunal Supremo sigue la tónica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, vamos, o sea, lo tengo muy claro. Una vez que se resuelva, Dani Alves tiene que ir a por esta gente. No puedo decir que tú me has robado, y por el simple hecho de que lo he dicho, ya se me tiene que creer. No, esto no funciona así. Que habrá injusticias y habrá casos en los que una víctima mujer, habrá pasado por algo muy malo y no lo va a poder demostrar, claro, y el culpable va a salir indemne. Pasará. Porque no hay un sistema perfecto, evidentemente, ¿no? Pero no nos podemos cargar la presunción de inocencia, y sobre todo no podemos dar el famoso yo sí te creo como una verdad absoluta e intocable. No, y todo esto también es reírse de las verdaderas víctimas que sufren violencia por parte de malos hombres, ¿vale? De delincuentes, de hijos de perra, en fin. O sea, es directamente reírse de estas personas. Bien, aquí, por ejemplo, se le llena a Irene Montero lo que es hablar de Dani Alves, ¿no? Se le llena la boca y tal. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando Vito Quiles pues le pregunta por los casos que tiene dentro de su partido, ¿no? Todos estos casos de Monedero, Íñigo Errejón y tal. Montero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué pide prisión para Dani Alves y no para Monedero o Errejón? No. ¿Por qué te traes a tantos señoros fachos? Hombre, los mismos que lleva usted, Por lo ¿no? menos darles algo para que estén un poco más sonrientes. ¿Y usted qué le da a Pablo Iglesias? Gracias. Buen día. Pues hemos venido a un acto de Podemos a preguntarle a Irene Montero por su gran hipocresía de defender a los violadores como Monedero o Errejón cuando son de los suyos, y sin embargo pedir prisión para Dani Alves, que ha sido exculpado por la justicia. Exacto, pues muy fácil, Vito, porque no es el qué, sino el quién. Y bueno, aquí ya vamos a ver a los grandes. Por ejemplo, aquí tenemos a una gran intelectual feminista que, por ejemplo, es Carla, ya sabéis, la que graba a los señores tocándose de espalda a ella en su propia casa, y dice, atento porque esto es absolutamente desgarrador, sobre todo esta tercera frase es bestial, ¿vale? Una mujer puede besarte y después cambiar de opinión y no querer seguir. Ok, hasta aquí bien. Puede ir al lavabo contigo para mantener relaciones y después cambiar de opinión y no querer seguir. Ok, bien. Puede hacerte una felación y después cambiar de opinión y no querer seguir. Bueno, esto ya a mí, no sé a vosotros, pero ya a mí me parece gula. Y no querer seguir, ¿con qué? Si ya, en fin, bueno, es que no voy a decir burrada, ¿vale? Pero ya esta última frase es brutal, ¿vale? Es brutal. Y dice, seguir esa agresión. Fácil. Ah, ok. Para que veáis el ridículo que hacen estas feministas. Y ahora dice, aquí va a hablar sobre todo este tema del caso de Dani Alves. Hoy me he levantado pensando en la víctima de Dani Alves. Me he levantado pensando en esas mujeres... No, hoy te has levantado que seguramente tenía ganas de ir al cuarto de baño. ¿Vale? No engañes. Que no saben si denunciar, en las que dentro de poco tienen un juicio, pero también en las que nunca van a denunciar, nunca van a alzar la voz, nunca van a decir lo que pasó, porque saben que el sistema judicial no es un sistema judicial seguro, porque creen que nunca se las va a creer, porque saben que allí se las juzga a ellas y no al agresor, y porque no encuentran espacios seguros. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en el caso de Dani Alves se haya absuelto a un tío después de una condena de 4 años, cuando ha cambiado 5 veces de versión, cuando la víctima ha sido siempre coherente, se activó un protocolo al momento, fue al hospital? Como veis aquí, Carla Galeote miente, ¿vale? Pero miente de manera descarada. La víctima también ha mentido, y ha mentido no solo una, sino ha mentido varias veces, ¿vale? Y vuelvo a deciros, para
meter a una persona en prisión hay que demostrar que esa persona es culpable. Que aporte pruebas, lo tiene muy fácil, ¿vale? Al igual que cualquier persona que denuncie a otra por esta clase de cosas. Después fue a comisaría. ¿Cómo puede ser? Parece que no es suficiente. Nunca es suficiente. Si denuncias al momento o no denuncias. Si vas al hospital o no vas al hospital. Si alzas la voz o no alzas la voz. Si incluso dices que no quieres recibir ninguna indemnización económica para ser creída. Y aún así no es suficiente. Pues yo desde aquí digo que yo sí me creo a la víctima de Dani Alves. Porque me da igual lo que digan 4 jueces. Porque me da igual lo que diga toda una sociedad que siempre dice que nunca es suficiente. Que siempre dice que nos inventamos las cosas. Y siempre dice que las mujeres somos unas exageradas. Estoy cansada de que las mujeres no encontremos espacios seguros, cansada de que la justicia no nos proteja. Oye, una pregunta, ¿por qué sigue hablando todavía esta tipa en nombre de las mujeres? Y otra cosa que te digo, si sigue por esta vía, que sepas que puede acabar como por ejemplo Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam. Yo no sé si eso constituirá antecedentes penales o no, lo que es el delito de injuria y calumnia por este tema de María Sevilla, pero tú llevas el mismo camino. Y cansada de que parezca que nunca es suficiente, de que la víctima tiene que ser perfecta. Estoy cansada porque estamos avanzando hasta una sociedad que da miedo. Miedo de no ser creídas, miedo de no poder vivir en dignidad y miedo de no poder alzar la voz cuando nos agreden. Bien, y una cosa también que he de decir es que aparte de Carla Galeote, Julia Salander, creo que sepáis que tiene fijado en su TikTok lo que es un vídeo hablando sobre Dani Alves, ¿vale? Y un vídeo en el que dice también auténtica burrada. Bien, ahora aquí tenemos a Johanna Sanz, que es precisamente la esposa de Dani Alves, que al parecer le habría perdonado esta infidelidad. Bueno, por cierto, tiene copyright, pero en este vídeo, pues bueno, anuncia que efectivamente está embarazada, ¿vale? Y, oye, algo que me ha sorprendido que es Antonio Maestre, ¿vale? Antonio Maestre precisamente pidiendo a la Mopongo que tiene que rectificar o dimitir sobre este tema, sobre esta proclama que lanzó de cómo puede ser que esté lo que es la presunción de inocencia por encima del testimonio de lo que es las mujeres, ¿no? Y bueno, gente, lo dicho, esto es lo que ha pasado con Dani Alves y nada, quiero saber qué es lo que opináis sobre este caso, quiero saber qué opináis sobre todo este tema de las denuncias falsas y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis un pedazo de like y que os suscribáis a este canal para más contenido así. Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Hasta luego, gente, hasta luego.